Así inicia ese Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En Noticia Francia, este jueves se vivió una nueva jornada de huelga general que paralizó al país. Hasta en las ciudades más pequeñas hubo movilizaciones contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron. Organizaciones obreras y de trabajadores denuncian que la pensión será la muerte. Lo analizamos. En Noticia Venezuela, el gobierno bolivariano reafirma el Acuerdo de Ginebra como único mecanismo válido ante la Corte Internacional de Justicia. Así fija su posición al fallo de ese tribunal con sede en La Haya sobre el laudo arbitral por la Guyana Esequiba. Les contamos y profundizamos en su significado. En Noticia América Latina, nos preguntamos cuáles son los desafíos de la Iglesia Católica en la región a propósito de esta Semana Santa. Esta es la región del mundo con el mayor número de creyentes católicos, reiteramos, del mundo. Vamos a verlo. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Noticia Francia, siguen las protestas masivas contra la reforma jubilatoria y de pensiones impulsada y aprobada por el presidente de la nación, Emmanuel Macron. Vamos a ver lo que sucedió durante esta jornada. Este jueves, miles de franceses se movilizaron nuevamente, expresando su descontento social con el gobierno. Este se niega a retirar la reforma que aumenta la edad de jubilación a 64 años para 2030 y adelanta a 2027 la exigencia de cotizar 43 años para cobrar una pensión completa. Su presentación a mediados de enero generó una oleada de protestas que se radicalizaron el 16 de marzo, cuando el presidente Macron decidió adoptarla por decreto, al temer una derrota en el Parlamento donde el oficialismo no tiene mayoría absoluta. El gobierno defiende que elevar una de las edades de jubilación más bajas de Europa permitirá evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones, pero sus opositores consideran que castiga más a las mujeres con hijos y a quienes empezaron a trabajar muy jóvenes. En este sentido, la 11ª oleada de protestas se da en el fracaso de la primera reunión entre la ministra Elisabeth Borne en la ciudad de París y los sindicatos, quienes ratificaron su intención de mantener las marchas y los llamados a huelga. Durante el encuentro con la funcionaria francesa, los gremios acusaron al gobierno de ignorar el reclamo de los franceses y expresaron su rechazo a los cambios en el sistema de retiro. Esperaremos hasta el 14 de agosto para saber qué dice el Consejo Constitucional. Hay bastantes escenarios posibles y dependiendo de eso, asesorará a la intersindical sobre cómo proceder. Pero no se trata, se lo digo por la CFDT, de cuestionar la legitimidad del Consejo Constitucional, porque cuando empecemos a hacerlo, impugnamos casi todo. Entonces reconoceremos la decisión como la del Consejo Constitucional, nos guste o no, pero eso no significa que dejaremos de decir lo que pensamos sobre esta reforma, ni que dejaremos de trabajar juntos en todos los temas que preocupan a los trabajadores. Crisis social y política, universidades bloqueadas, trenes anulados y descontento masivo con disturbios. Aumenta la tensión con el gobierno, mientras se espera la decisión del Consejo Constitucional el próximo 14 de abril, donde se deberá validar o no la ley. Y por eso ayer también se lo dijimos a Elisabeth Borne, con un tono frío porque sabemos su cínica estrategia de jugar al cansancio, a la resignación, y detrás de eso hacer subir al rally nacional, que es lo que está pasando hoy y es muy grave para la situación democrática del país. Y por eso lo decimos, lo repetimos, lo remachamos. Hay una grave crisis democrática de la que es responsable el presidente de la República por su política, que lo eligieron para luchar contra el Frente Nacional, lo eligieron para bloquear el Frente Nacional.
Y este es el resultado de esta votación. Entonces no respeta para nada el mandato popular. Hace lo contrario del por qué lo eligieron, pues. Con una reforma que no tiene justificación económica ni legitimidad democrática. Este nuevo llamado a las calles será decisivo para mantener la presión, mientras se espera un cambio positivo. Así entramos al análisis. André Fada es dirigente de la Confederación General de Trabajadores de Francia, la CGT. Es secretario general de la CGT en los astilleros de Saint-Nazaire. Desde allí nos acompaña esta noche, madrugada de Francia. André, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Tatiana, y a toda tu audiencia. Gracias por acompañarnos. André, la de hoy ha sido una jornada multitudinaria, cada vez mucho mayor. Es la número 11 ya, desde que se ha sido aprobada por el presidente Macron, sin pasar por el Congreso, vía decreto, esta reforma jubilatoria. ¿Cuál es su radiografía? Bueno, en lo que llevamos ya de años, movilizaciones, jornadas de lucha, huelgas generales, con una participación masiva no solamente de los trabajadores, pero también de la ciudadanía, de los estudiantes, de la gente que no tiene trabajo. En fin, son movilizaciones muy, muy importantes que no paran. Hay una dinámica muy importante que no se detiene porque hay un hartazgo y también hay un rechazo a esta reforma que nos quieren poner en Macron, que consiste en hacernos trabajar no solamente hasta los 64 años, como lo prevé la reforma, pero es que detrás van a programar también hacernos trabajar hasta los 67, hasta los 68, etcétera, etcétera. De hecho, André, da la idea de que en Francia se debe trabajar prácticamente hasta la muerte, que nunca será posible jubilarse. ¿Quién está detrás de la reforma del presidente Emmanuel Macron? Bueno, estas reformas o contrarreformas, tanto de Macron como también, hay que recordarlo, de los gobiernos anteriores, entre comillas, el gobierno socialista anterior también trató de reformar, y los gobiernos anteriores de derecha también iban en esa dinámica de ir reduciendo derechos, recortando derechos, alargando la edad de jubilación. Efectivamente, lo que pretenden no es solamente que trabajemos hasta que tengamos el pie en la tumba. Ellos lo que pretenden es también implementar la entrada de los fondos de pensiones, de la jubilación por capitalización. Por eso están en contacto con un grupo financiero muy importante, que es un grupo norteamericano que se llama BlackRock, y al mismo tiempo pues destruir el sistema de pensiones solidario que ha existido siempre en Francia desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que fue, lo recuerdo, una conquista de la resistencia francesa contra los nazis y contra los colaboradores de los nazis, del gobierno del régimen de Vichy de entonces. Y entonces esas conquistas arrancadas por la lucha de la resistencia consistía, entre otras, pues un sistema de pensiones que fuera intergeneracional, con una participación, un sistema por participación, ¿no? Y no por capitalización, que es lo que busca el capital. Quiere decir entonces, interpreto por sus palabras, que esta indignación no es solo por la reforma jubilatoria, que hay mucho más. Efectivamente, ahí se vienen sucediendo ya una serie de hartazgos, de movilizaciones de todo tipo contra los recortes, contra la destrucción de los servicios públicos, tanto los hospitales, que han sido, dejados en condiciones cada vez deplorables, con menos personal. El sector ferroviario también está recibiendo embestidas y privatizaciones desde hace ya unos años. Y bueno, es digamos, todo el sistema social francés. No solamente Macron y los gobiernos anteriores tratan, y la Unión Europea, cabe recalcarlo, tratan de destruirlo, pero al mismo tiempo cederlo al sector privado. Y las pensiones forman parte también de esto, de este objetivo, ¿no? Ellos quieren llevar a los trabajadores al rango de la semiesclavitud ya, ¿no? Es decir, que estamos en una situación de mucha precariedad, con una clase obrera totalmente atomizada,
muchos trabajadores precarios, tanto en los sectores públicos como privados, con una inflación galopante en los productos alimentarios que alcanza ya entre el 20 y el 25%, incluso en la energía, y entonces una situación de pobreza y de precariedad y de miseria que se va, extendiendo cada vez a todas las capas de la población, no solamente a la clase trabajadora, sino a la clase obrera, sino también a las clases medias, que se han visto cada vez mucho más precarizadas, ¿no? Por estas estrategias, estas políticas neoliberales que tratan de imponernos tanto el capital como la Unión Europea, como el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, y ha llegado un momento en que con esta reforma de las pensiones de hacernos trabajar hasta los 64 años, pues ya se ha dicho basta, ¿no? Basta, y ya se ha cristalizado pues toda la cólera, todo el hartazgo, tanto de los estudiantes, de los trabajadores, de los parados, es decir, los que no tienen trabajo, y todo el mundo está saliendo a la calle para defender unos derechos, unas conquistas que nos están reduciendo cada vez más. Sí, usted hace referencia a una clase obrera atomizada. ¿A qué se refiere con esta clase obrera? ¿Por qué atomizada? ¿Se limita el derecho a la huelga en Francia? Vamos a ver, la clase obrera francesa, como en otras partes de Europa, ha sido embestida por políticas no solamente de reducción de costo, pero también políticas que consisten en dividir a la clase trabajadora, a los obreros, ¿no? y reducir, digamos, los estatutos salariales y las calificaciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para el capital lo que le interesa es tener una mano de obra dócil, una mano de obra en condiciones de semiesclavitud, y que pueda utilizar en un momento y echarla cuando ya no la necesite, ¿no? Y entonces ha ido fragmentando a la clase trabajadora en las empresas con muchos trabajadores precarios. Es decir, que han entrado muchos trabajadores que no encontraban trabajo, que se han encontrado con contratos de corto tiempo en empresas que se sostienen y que generan muchas ganancias, ¿no? Entonces, bueno, ahí está una política de división que trata de desarrollar el capital dentro de los sectores productivos. Y en tanto como lo asume el sector sindical, ¿hay unidad sindical en el país? En efecto, aquí en Francia, en estos momentos, se ha consolidado durante esta lucha contra la reforma una unidad sindical entre las diferentes centrales sindicales, cosa que es difícil generalmente de conseguir, ¿no? Pero esta vez, digamos, la CGT, que es el sindicato de clase, que siempre, el sindicato histórico, ha conseguido que las otras organizaciones sindicales puedan participar en una movilización de forma unitaria. Esto es una gran conquista también sindical. Lo otro también que es muy importante es que el sindicalismo de clase, el sindicalismo de la CGT entre estos, pues ha podido trabajar durante los últimos años estos sectores precarizados, estos sectores menos combativos por la precariedad y por el nivel de situación en que se encuentran en los centros de trabajo, para unir a la clase trabajadora, a la clase obrera, cual sea el tipo de contrato que tengan, ¿no? Esto es muy importante de entender. Es decir, que unos trabajadores que están precarios y unos trabajadores que tienen un trabajo fijo han conseguido unirse y participar en dinámicas de lucha muy fuertes. Por eso mismo vemos, por ejemplo, que las centrales nucleares, los trabajadores de la energía y los trabajadores de las empresas auxiliares participan unidos en la misma lucha, ¿no? y que están en la CGT. Al mismo tiempo tenemos el mismo caso en las refinerías. En los puertos, por ejemplo, en los puertos hay una dinámica de portuarios, han conseguido bloquear
varios puertos y, por ejemplo, hoy en día el puerto de Marsella hay unos 50 petroleros que no pueden acostar. Esto es algo que es muy importante dentro de la dinámica de lucha que se está desarrollando, porque el objetivo es parar la economía para conseguir retirar esta reforma, ¿no? Y entonces en estas dinámicas de lucha están participando muchos sectores, todas las organizaciones sindicales, de forma unitaria, con las organizaciones de la juventud, es decir, la juventud que está organizada en los sindicatos de estudiantes, tanto en las universidades como en los institutos, y las 8 centrales sindicales de trabajadores con las centrales sindicales de estudiantes están participando activamente en la calle, no solamente en las manifestaciones, pero también en los bloqueos, en los tranques, en las barricadas, en los cortes que se van realizando, en fin, en una cantidad de tipo de acciones y de operativos que se utilizan en la calle, pero también en los centros de trabajo, para que esta dinámica se mantenga viva. Andrés, la unidad entonces de sectores sindicales a lo largo y ancho de Francia. ¿Y qué pasa con los chalecos amarillos? Es importante recordar que fue parte además de la semilla de esa evidencia del hartazgo en el país en el año 2018. ¿Cómo actúan en este caso los llamados chalecos amarillos? Sí, efectivamente, los chalecos amarillos participan activamente en estas movilizaciones junto con los trabajadores en lucha, junto con las organizaciones sindicales, junto a todos los colectivos que están peleando. Y esto es muy interesante porque lo de los chalecos amarillos, que no es más que esto surgió como un hartazgo ante tanta injusticia a la que se veía sometida la población. La gente se fue organizando en el 2018, ¿no? Fuera de las empresas. Pero hoy en día lo que es interesante es que están activamente presentes tanto en los tranques, en las barricadas, en las movilizaciones, en las manifestaciones, y ahí hay un salto cualitativo en lo que es la participación de la ciudadanía francesa y de la clase trabajadora en la lucha que se está desarrollando. Y esto es muy interesante porque lo que estamos sufriendo aquí es una guerra social, una guerra de clases, porque todo el mundo ha entendido perfectamente que si esta reforma acaba imponiéndose, detrás vendrá los ataques contra el derecho de huelga y otras reformas nefastas que van a ir acabando con los derechos de todos los trabajadores y de la ciudadanía en general. André, pero todo esto a costa de una represión brutal, incluso contra quienes solo se concentran, no contra quienes deciden hacer movilizaciones y masivas movilizaciones. ¿Ustedes cómo la asumen? ¿La consideran como una respuesta por parte del gobierno, una respuesta que dan a través de las fuerzas del orden en la nación? El accionar policial en la represión es algo que está bien calculado por parte del gobierno. El objetivo del gobierno, ante la gran cantidad de personas, de trabajadores, de ciudadanos que participan en las movilizaciones, ante la adhesión que han arrojado los sondeos, con cifras de más del 70%, de la población que se adhiere a la huelga, que está de acuerdo con la huelga, entonces al gobierno no le queda otra que utilizar la represión para generar una psicosis de miedo entre la población. La represión que estamos viviendo es una represión muy salvaje, muy salvaje. Se vio en el 2010, ya a partir del 2016, cuando estaba ya el gobierno socialista, entre comillas, de François Hollande, cuando nosotros estábamos luchando contra la reforma laboral que quería imponernos ese gobierno pseudo-socialista, ya empezaron a actuar de forma muy violenta contra las manifestaciones, la policía. Luego llegó una segunda etapa, fue con los chalecos amarillos en el 2018, 2019, también con una represión muy fuerte. Y hoy en día, con esta dinámica de lucha que hoy existe, la represión se ha convertido en una represión, pero muy sanguinaria, muy bestial. Aquí hay gente que ha perdido ojos, que ha perdido manos, que ha perdido pies, que han sido mutilados.
por el tipo de armas que se utiliza por parte de la policía y la gendarmería antidisturbios. Aquí utilizan granadas de guerra, con TNT. Aquí utilizan balas de goma que han causado centenares de heridos. Hoy en día han habido 2 heridos graves, creo que uno en París y el otro en Rennes, ahora no estoy seguro, pero hay que verificarlo. Pero hay heridos continuamente. Hace 15 días, en una movilización contra la privatización del agua, porque no solamente están las luchas contra la reforma de las pensiones, pero también hay otras luchas paralelas que son contra las privatizaciones o la privatización del agua concretamente. En una movilización donde participaron 30.000 personas, hubieron heridos graves y mutilados. Hay un manifestante que está entre la vida y la muerte hoy. Entonces, la valoración que hacemos es esa, es la estrategia que trata de imponer Macron, es la estrategia del terror, para desmovilizar. Pero la gente se mantiene firme, y eso es lo importante, que a pesar de esta represión bestial, hay una conciencia de clase cada vez más en aumento y también una firmeza frente a esta agresión. Entonces, André, una medida de fuerza del gobierno burgués, del gobierno del presidente Macron, representante del poder capital financiero, versus la clase obrera y la clase trabajadora. ¿Quién va a ganar? ¿Cuánto aliento habrá para ello? Mira, Tatiana, aquí de lo que se trata es que esta lucha que estamos desarrollando es una lucha estratégica. Por lo que decía antes, aquí tenemos que ganar esta lucha, cueste lo que cueste, porque lo que nos viene detrás van a ser muchas más reformas y mucha más destrucción de derechos sociales y de llevar a la clase trabajadora a un nivel de semiesclavitud. Esto todo el mundo ha tomado conciencia de ello. El atentado por parte del gobierno contra el derecho de huelga ya se ha estado aplicando, concretamente con los trabajadores de las refinerías que fueron requisados. Hoy en día tuvimos una primera victoria. La primera victoria es que el Tribunal Administrativo ha considerado que la requisición de trabajadores huelguistas para obligarles a trabajar en las refinerías durante la huelga se ha declarado por el Tribunal Administrativo como un acto ilegal ejecutado por el gobierno. Entonces eso es muy interesante porque para nosotros es una primera victoria. Entonces estamos en esa dinámica porque detrás, como te decía, lo que nos viene va a ser cada vez peor. Entonces aquí no nos queda otra que mantener esta unidad de clase, esta unidad de lucha y tratar de darle la vuelta a la tortilla. Gracias, André, muy buenas noches. Gracias por quedarse con nosotros. Muchas gracias, Tatiana, y buenas noches. Muy buenas a toda la noches. audiencia y solidaridad con todos vosotros también. Muchísimas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Venezuela, el gobierno bolivariano reafirma el Acuerdo de Ginebra como único mecanismo válido ante la Corte Internacional de Justicia. Así fija posición al fallo de este tribunal con sede en La Haya sobre el laudo arbitral por la Guyana Esequiba. Les contamos y profundizamos en ello. Al volver, estamos en Es Noticia. Día del micro y pequeño empresario boliviano. Cuando vemos la variedad de productos que ustedes tienen en oferta para el pueblo boliviano, realmente me siento orgulloso de la micro y pequeña empresa, porque es baluarte de la producción nacional. Esas grandes industrias con producción nacional, sustituir importaciones, dejar de depender del exterior y mostrar al mundo entero que Bolivia sí tiene la capacidad productora y sí tiene la capacidad intelectual de generar una producción en base a los insumos nacionales. ¡Que viva la producción nacional! El mundo sintoniza Telesur. Ramiro Angulo desde el Perú. Porque Telesur siempre da más.
En Noticia Venezuela, el gobierno bolivariano reafirma el Acuerdo de Ginebra como único mecanismo válido ante la Corte Internacional de Justicia. El gobierno se pronuncia así tras la resolución emitida este jueves por la Corte de Justicia acerca de las objeciones preliminares presentadas por Caracas contra la demanda unilateral de la República Cooperativa de Guyana sobre la validez del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899. Vamos a ver. A través de un comunicado, el gobierno de Venezuela presentó al mundo su postura con respecto al fallo de La Haya sobre el territorio del Esequibo. El mismo señala que por primera vez en su historia la República Bolivariana de Venezuela asistió a la Corte Internacional de Justicia en defensa de su soberanía e integridad territorial sobre la Guayana Esequiba en junio y noviembre de 2022. Venezuela demostró con documentación rigurosa, contundente y abundante los mecanismos fraudulentos utilizados por el Reino Unido de Gran Bretaña para arrebatarle su territorio y destaca que Venezuela celebra que la sentencia incidental de la Corte el día de hoy valide nuestros argumentos. En primer lugar, al reconocer que puede revisarse la conducta ilícita y fraudulenta del Reino Unido de Gran Bretaña. Y en segundo lugar, porque deja claro la existencia y vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966, único instrumento válido para dirimir esta controversia territorial. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez aseveró que Venezuela ha señalado la conducta ilícita y fraudulenta del Reino Unido en la disputa por el territorio. Que deja claro la existencia y vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966, único instrumento válido para dirimir esta controversia territorial. Vale destacar que la República Bolivariana de Venezuela no reconoce el mecanismo judicial como medio de resolución de la mencionada controversia, por cuanto excluye la naturaleza y objeto de este acuerdo. Asimismo, se refirió al párrafo 107 de la sentencia emanada por la Corte en relación a las objeciones preliminares presentadas por el Gobierno Nacional. En la sentencia emitida sobre las objeciones preliminares el día de hoy de esta Corte, en el párrafo 107 señala: incluso si el tribunal, en su sentencia sobre el fondo, que es lo que está por venir, tuviera que pronunciarse sobre ciertos comportamientos imputables al Reino Unido, que es justamente lo que señaló Venezuela, que no pueden determinarse en la actualidad, ello no impedirá al tribunal ejercer su competencia justamente para revisar la conducta ilícita y fraudulenta del Reino Unido, que es lo que ha venido señalando Venezuela. Minutos más tarde, el presidente Nicolás Maduro se refirió a la decisión de la Corte Internacional a través de su cuenta en Twitter. Los venezolanos y las venezolanas seguiremos la lucha incansable y firme por defender el respeto al histórico Acuerdo de Ginebra y la territorialidad de nuestra digna nación. La verdad nos acompaña. El Esequibo es Venezuela. Así vamos al análisis. Más temprano conversamos en Telesur con Herman Escarrá, diputado, abogado constitucionalista, es presidente de la Comisión Especial para la Defensa de la Guyana Esequiba, y con él conversamos acerca de lo siguiente, que nos explique con todo su conocimiento el significado de este fallo de la Corte Internacional de La Haya de hoy. Bueno, es una respuesta a la excepción o conjunto de excepciones preliminares que prevé el estatuto y el reglamento de la Corte Internacional de Justicia y que hizo su uso Venezuela en el camino de la defensa de sus derechos en relación al Esequibo nuestro. Esas excepciones preliminares fueron presentadas con mucho acierto y sabiduría por Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta de la República y también coordinadora del equipo de Estado para la defensa del Esequibo designado por el presidente de la República. En esa oportunidad se presentaron varias excepciones. La primera de ellas, relativa a la Gran Bretaña, a Inglaterra, que debía formar parte de ese proceso. La segunda de ellas, que no había una cláusula compromisoria donde Venezuela hubiera declarado que quería asistir a la Corte Internacional de Justicia y que más bien se le estaba imponiendo esa situación.
La tercera de ellas se refirió a nuestros títulos de Lutis, Possidetis, Juris Bolivariano, que constituyen una cadena fundamental desde el inicio, no solo de la República, sino desde el propio inicio de nuestro espacio geográfico. Y el último de ellos son consideraciones de orden procesal que también se presentaron en esa oportunidad. Venezuela hizo la dupla o respondió a la contrarréplica de Guyana y finalmente entramos ya en el periodo de la decisión que correspondió al día de hoy, 3 de la tarde en La Haya y 9 de la mañana aquí en Venezuela. En ese pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia rechazó la excepción referida a la cláusula compromisoria, a pesar de que eso viola el estatuto de la Corte Internacional de Justicia, porque Venezuela de manera reiterada señaló que para ir a la Corte Internacional de Justicia o a la solución judicial había que expresar la voluntad, como lo dice la doctrina de las partes, como lo dice la doctrina, como lo dice el propio estatuto y reglamento, y como ha sido en el derecho internacional consuetudinario. Bueno, se pronunció de esa manera y ahora se pronuncia también sobre el tema de la presencia como parte de la Gran Bretaña. Dice que no tiene que ser parte, a pesar de los argumentos muy fuertes. ¿Quién firma el Tratado de Washington de 1897? La Gran Bretaña, el Reino Unido, pues. ¿Quién firma el laudo írrito y nulo de París fraudulento en 1899? La Gran Bretaña. Ahí no aparece por ninguna parte Guyana, porque Guyana aparece meses después de aprobarse en 1966 el Acuerdo de Ginebra. No obstante, rechazó esa excepción. Hay dos aspectos que hay que resaltar porque son muy positivos. El primero de esa sentencia, señalando que el Acuerdo de Ginebra tiene vigencia, que ha sido el argumento central de Venezuela en su política de Estado en esta materia. Y el segundo de ellos, que la Corte Internacional de Justicia señala que ella puede revisar aquellos hechos presuntamente fraudulentos, para nosotros verdaderamente fraudulentos, que conllevaron al despojo de casi 160.000 kilómetros cuadrados en uno de los costados de Venezuela, donde está el río Esequibo. Estos dos hechos son fundamentales para la decisión que toma el presidente. Todos sabemos que de acuerdo a la Constitución, la conducción, el liderazgo, la orientación fundamental y las decisiones fundamentales las toma el presidente de la República en cuanto jefe de Estado y de acuerdo a la competencia y atribución constitucional que le es dada en casi todas las constituciones, pero también en la Constitución de 1999. También hemos consultado con el doctor Ezcarrá. Venezuela señala en su comunicado público en la tarde, que celebra la sentencia incidental de hoy. ¿Por qué? ¿Cómo entenderlo? Esto nos dijo. Bueno, por lo que acabo de decir, hay dos elementos que son importantes para el camino a seguir, aunque les rechazaran dos de las excepciones fundamentales. Pienso que, debe verse esta sentencia que algunos llaman interlocutoria, intermedia, incidencia, en todo caso, con los elementos que nos ayudan para la defensa final del Esequibo nuestro. Y los dos elementos los acabo de mencionar. Sí puede revisarse los hechos fraudulentos alrededor del laudo de París, en primer lugar, y en segundo lugar habría que decir que la posición reiterada de Venezuela como política de Estado,
que es el Acuerdo de Ginebra. Ahí se expresa que tiene plena vigencia. De tal manera, son dos elementos fundamentales. Lamentamos que no fue muy jurídico, no fue de un análisis serio, riguroso, el tema de lo que son las partes en un proceso y excluir a la Gran Bretaña, que es la que firma los laudos, es un hecho verdaderamente insólito. Para ese punto y para claridad, ¿con quién es la confrontación por el derecho legítimo de Venezuela sobre la Guayana Esequiba? Eso nos dijo el doctor Ezcarrá. Bueno, hay que decir sobre esto que nosotros tenemos plena y absoluta seguridad y certeza del Esequibo nuestro. Nosotros exactamente no tenemos una confrontación. La confrontación la genera Guyana con la demanda unilateral consignada en la Corte Internacional de Justicia y con el apoyo del secretario general dándole competencia y jurisdicción, a pesar de que no había una cláusula compromisoria. De tal manera pues que de acuerdo a la incidencia que acaba de ocurrir, entonces ahora la contención será solo entre Guyana y Venezuela, aunque eso es un error procesal, es un error de la verdad histórica y de la verdad jurídica, porque, insisto, ¿quién firma el Tratado de Washington 1997? La Gran Bretaña. ¿Quién firma el laudo de París, nulo e írrito? La Gran Bretaña. ¿Quién firma el Acuerdo de Ginebra? La Gran Bretaña. Y la excluye la Corte Internacional de Justicia. Yo entiendo que no por razones jurídicas, sino geopolíticas y de otro orden, de la pugnacidad del poder, de la pugnacidad económica mundial. Por eso es que hay que decir con mucha insistencia, no solo que en esto hay que tener un estudio claro, una concepción clara, sino que esto es un tema de unidad nacional. Esto no es un tema de politiquería, esto no es un tema de banderías, ni de sectores, ni de fragmentos, ni de individualidades. Este es un tema de toda la nación que reclama su ejercicio soberano pleno, como Venezuela lo va a tener sin lugar a dudas. ¿Y qué sigue ahora? Esto nos dijo el doctor Ezcarrá. Ahora el presidente, seguramente en la locución que vendrá, él dirá cuál es el camino a seguir. Hay varios caminos. Está el camino de regresar a otras formas de solución. Hay el camino de regresar a lo que dice el artículo 4 del Acuerdo de Ginebra, que reenvía al artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, la investigación, la conciliación, el tercero de buena fe, el arbitraje cooperativo y no la solución judicial en términos de la Corte Internacional de Justicia. Pero hay otras vías, los artículos 36 y 37 de la Carta de las Naciones Unidas le dan la opción a Venezuela de dirigirse al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que intervenga, reordene y busque fórmula de avenimiento y de solución a este asunto. Allí estaba la explicación de un experto en el tema, Herman Ezcarrá, diputado, abogado constitucionalista, a quien agradecemos por ese tiempo para Telesur. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia Nuestra América Latina. Nos preguntamos de una vez cuáles son los desafíos de la Iglesia Católica en la región. A propósito de esta Semana Santa, nuestra región es la mayor del mundo con el mayor número de creyentes católicos. Vamos a revisarlo al volver. Estamos en Es Noticia. Serie que relata cómo Bolivia se paralizó por el conflicto de poderes motivado al racismo contra los pueblos indígenas. Habíamos fetichizado el poder, pensábamos que habíamos tomado el cielo por asalto y haber pensado que el fetiche del poder pasaba únicamente por el Estado.
y haber dejado de construir poder desde abajo. En ese momento, ¿sí?, se va produciendo no solamente un vaciamiento político, sino las condiciones necesarias para una derrota moral. Noviembre Rojo. El golpe. Yo creo que el gobierno subestima lo que estaba ocurriendo, ¿sí? Y creo que se da cuenta cuando ya no era posible reaccionar. En estreno. Sábado. Solo por Telesur. En Noticia El Mundo, nuestra América Latina, a pesar de los escándalos que envuelve a la Iglesia Católica, la cifra de creyentes ha permanecido invariable en los últimos años. Nuestra región, América Latina, alberga la mayor cantidad de fieles. Vamos a revisarlo. Los datos que reflejan el estado más actual del catolicismo fueron presentados el año pasado por la Oficina Central de Estadística de la Iglesia y abarcan hasta 2021. Al 31 de diciembre de 2020, el número de católicos ascendía a 1.359.000.000, con un aumento de 15 millones respecto al año anterior. Una cifra que creció en todos los continentes, a excepción de Oceanía. Hasta entonces, los católicos representaban el 17% de la población mundial. La proporción ha permanecido prácticamente invariable en los últimos años. El mayor número de católicos lo tiene América, con 64,1 creyentes por cada 100 habitantes, seguida de Europa, con 39,6 católicos, Oceanía con 25,9 y África con 19,4. La menor incidencia está en Asia, con 3,3 católicos por cada 100 habitantes. Aunque se produjo un ligero descenso en 2021, América sigue siendo el continente al que pertenece el 48% de los católicos del mundo. De ellos, casi el 57% reside en América del Sur, el 27% solo en Brasil, el país con el mayor número de católicos bautizados del mundo. Casi 180 millones de brasileños son de fe católica. Entre tanto, los sacerdotes en el mundo han disminuido, deteniéndose a una cuota de 410.219 a 2021. El aumento del número de católicos en África y su tendencia de crecimiento demográfico hacen estimar que para 2050 ese continente será el centro del catolicismo mundial. Reflexión oportuna durante esta Semana Santa. Para ello nos acompaña el padre Numa Molina, sacerdote jesuita, doctor en teología, periodista, nos acompaña desde Caracas, desde esta capital suramericana. Padre, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un gusto estar contigo y estar en tu programa. Y sobre todo poder desde Telesur llegarle a mucha gente en América Latina y el mundo. Muchas gracias. Padre, ¿cuál es el gran desafío de la Iglesia Católica? Nos circunscribimos a nuestra América Latina. Usted que reflexionase en esta Semana Mayor de la Fe Católica. Tatiana, el gran desafío en este momento para la Iglesia en América Latina, el desafío de hoy es... Yo creo que el mismo que nos entregó Jesús hace 2000 años, la lucha para que acontezca la justicia, para que el reino sea una realidad. El gran problema es que hemos dejado de lado el compromiso por el reino, que ese es el proyecto de Jesús, así se llamaba el proyecto de Jesús. El reino de Dios, que es un modo de ser, es un estilo de vida donde el excluido, donde el marginado, donde los vulnerables están de primero, los pobres, ¿no? Y lamentablemente yo diría que
la mucha liturgia, el mucho cumplimiento de preceptos ha hecho que se pierda la esencia del mandamiento cristiano de Jesús. De tal modo que hoy, por ejemplo, el humanismo cristiano podría salvar a América Latina y al mundo. Necesitamos volver al humanismo cristiano que nos dejó Jesús, pero uno ve actitudes y posturas de la iglesia institucional contrarias totalmente a las luchas de los pueblos, contrarias totalmente a las luchas de los pobres, posturas donde se ponen del lado del opresor y en contra del oprimido. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y dónde queda el hombre de aquel viernes? El Jesús torturado, que no es otra cosa sino el cuerpo torturado hoy de los pueblos, torturado por el capitalismo salvaje, por el imperio, por la guerra, por la industria armamentista. Eso es lo que está en el fondo de la Semana Santa. Y lamentablemente nos quedamos autoengañados visitando los 7 templos o caminando detrás del Nazareno, que no es que yo esté en contra de eso, está bien, pero si eso se traduce, está bien, pero si eso se traduce en vida, en compromiso, pero de lo contrario es condolerse de una imagen que llevas delante, de una estatua que llevas delante, y no condolerse del verdadero Jesús torturado que tienes a tu lado, en la mujer del barrio, en el niño enfermo, en los descartados de la historia, en los que ni siquiera cuentan. De ahí que a mí me preocupa mucho, me preocupa, te lo digo, Tatiana, que cada Semana Santa me pregunto, bueno, ¿qué rostro tiene este año Jesús? Y por otra parte, ¿qué hacer para que la Semana Santa nos cambie? Yo me hago una pregunta y con esto cerraría lo que tú me dices. ¿Por qué la Semana Santa no nos cambia? ¿O por qué no nos cambia la Semana Santa? ¿Y cuál, Padre Numa, es su respuesta? ¿Usted qué piensa ante esa misma pregunta? Pero además le sumo otro interrogante. ¿Por qué cree usted que no somos mejores seres humanos, mejores personas en tiempos de pospandemia? En tiempos de pandemia pensamos que realmente seríamos mejores humanos. Resulta que ahora estamos peor. Más industria armamentística, más monopolio del capital y del capital financiero, solamente por plantear algunos ejemplos. Y ahí te faltó algo también, Tatiana, y hay más dinero en las cuentas de las transnacionales de la farmacéutica, que se hicieron multimillonarias, más de lo que eran, con la pandemia, ¿no? Con la producción de la vacuna y todo eso, ¿no? Es decir, que uno encuentra, si pareciera que nos hemos vacunado contra la indolencia. Es decir, no nos duele, no nos duele el otro. Yo digo que fue un romanticismo momentáneo. Tú recordarás, y eso lo recuerdan todos, aquella canción Desde el balcón, nos volveremos a encontrar, ciertos animales de nuestra fauna silvestre que salían por las calles, fenómenos naturales que se dieron de los animales porque se sentían como libres de la persecución de los seres humanos porque estábamos encerrados, y todo era como muy romántico, ¿no? Era muy bonito, esas serenatas a los médicos y todo, pero resulta que sí, eso se veía muy bonito en el momento, pero no nos estaba tocando realmente el corazón. Parece que así somos, ¿no? De repente decimos que tuvimos una gran alegría el fin de semana y ya el lunes no tenemos más alegría, ¿no? Ya como que volvemos otra vez a la rutina. Es lo que es como muy propio del ser humano, y esta vez yo lo veo así ya desde el punto de vista teológico,
este mundo necesita una profunda conversión. No basta con las buenas intenciones, con los propósitos. No bastan los propósitos de enmienda, no. Tiene que haber un cambio desde lo profundo del ser humano. Tengo yo que comenzar a sentir el dolor del hermano como mi dolor, que es lo que se llama tener misericordia. Un poco misericordia es lo que se entiende así como tener lástima, no. Viene de cordis en latín, que es corazón, ¿no? Es sentir yo que lo que le pasa al otro también me duele a mí en el corazón. Es sentir dolor con el dolor del otro, que el dolor del otro me afecte. Y eso no terminamos de entenderlo. Y mientras sigamos viviendo este cristianismo así, no nos afecta. Es triste. Nosotros decíamos siempre que la pandemia nos tendría que cambiar. A los primeros que tendría que haber cambiado la pandemia es a los casi 2.000 millones de seres humanos que nos profesamos cristianos en el mundo. Y después uno ve que en nombre de Cristo se hacen las guerras, que en nombre de Cristo va el occidente a bombardear en el oriente, que países cristianos que se dicen cristianos van desde occidente a bombardear monasterios, a bombardear hospitales, a bombardear a los niños. Entonces es la peor de las incoherencias. Es muy doloroso. Mire, los cristianos, hay dos modos de ser escandaloso en cristiano, uno negativo y uno muy positivo. El negativo es ese que vivimos en un occidente cristiano, llamándonos cristianos y siendo tan desiguales como, por ejemplo, América Latina, que es el subcontinente más desigual del mundo, ¿no? Países en Centroamérica donde hay unas dos o tres familias que lo tienen todo y el resto que no tiene nada, ¿no? Ese es un modo de ser escandaloso negativamente. Hay un modo de ser escándalo positivamente en cristiano. Ser como fue Jesús. Si comenzamos a ser como fue Jesús, seguro que vamos a generar escándalo. Y muchos se van a rasgar las vestiduras. Pero es el modo cristiano de generar escándalo. Es decir, optar por los pobres, romper con los dogmas. Jesús no tuvo ningún problema con decir, mira, el sábado no me importa, porque el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para que viva de la ley del sábado. Y tanto que les dijo, mira, si ustedes, si les cae un buey el día sábado en un hoyo, lo sacan. Pero una mujer enferma que él estaba curando, dice, pero a esta mujer que está enferma, yo quiero devolverle la alegría, yo quiero liberarla, yo quiero dejarla que se vaya feliz y acogida y querida, y ustedes no lo permiten. Entonces, tenemos que ser como Jesús. Tenemos que, como dice un teólogo español, José Antonio Pagola, dice, hay que volver a Jesús. Es necesario volver a Jesús. Padre Numa, muchísimas gracias por estas reflexiones oportunas en esta semana, la Semana Mayor para toda la fe católica. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, gracias Tatiana y gracias a Telesur. Que Dios bendiga a todas y a todos los que a esta hora nos están siguiendo, no solamente en Venezuela, sino en toda América Latina y en el mundo. Sobre todo, que Dios los bendiga con un espíritu liberador, con un espíritu como el de Jesús, capaz de escandalizar al mundo con la ternura y el amor. Muchísimas gracias, Padre. A usted gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.